Buenos días, como ya me presentaron, soy el doctor Carlos Martín del Campo Rottengaufler y últimamente me he dedicado, soy nativo aquí de Tijuana, últimamente me he dedicado a hacer presentaciones sobre la historia de Tijuana. Precisamente todo nace de lo de las pláticas, conferencias y presentaciones a raíz de amigos que tengo que son de fuera, pero sus hijos ya son de aquí de Tijuana. Y me preguntaban, bueno, no sé cómo transmitirles a mis hijos que ya nacieron aquí algo de la historia de Tijuana. Y fue así como dije, bueno, organicemos y platicaremos, y así es como he llegado a hacer estas pláticas de Tijuana. Vamos a pasar a algunas fotografías. Yo me dedico a hacer las presentaciones y tengo algunas presentaciones que son una historia de Tijuana, otra es historia del hotel y casino de Agua Caliente, otra es historia de los 4 hipódromos de Tijuana, y otra es Tijuana ayer y hoy, otra es Tijuana actual. Cada una de todas estas presentaciones tienen poco más de 150 fotografías diferentes en cada presentación. Para esta presentación la arreglé para hacer un extracto, una síntesis de las varias otras presentaciones para darles una breve historia, se puede decir, de lo que ha sido Tijuana. Es muy corta, el tiempo apremia y no sería suficiente. Todas las demás pláticas duran aproximadamente 1 hora. Esta la recorté y tiene algunas 35 diapositivas y vamos a ir viendo lo que es Tijuana identidad. Entonces vamos a ir pasando. La primera pregunta que me hacen siempre es: Tijuana, ¿de dónde viene la palabra Tijuana? Había una leyenda que decía que había una tía Juana, en fin, todas son leyendas, pero según los historiadores, los investigadores de historia, aclaro, yo no soy historiador, ¿verdad? Solamente transmito los conocimientos de los historiadores. Ellos investigaron que en la misión de San Diego de Alcalá, que es aquí en San Diego, en los tiempos de los misioneros, ahí bautizaban a los indígenas. Entonces, hablando desde 1760, en esos años, bautizaban a los indígenas y los frailes les preguntaban de qué región vienen, de dónde vienen, y en los documentos se escribían, viene de tal parte, y se encontraron documentos tan viejos que venían siempre las palabras estas, eran las que se encontraron en los documentos, como era Tijuana, Yantijuan, todas estas palabras están en documentos hasta llegar a la palabra Tijuana. Entonces se considera que fue una distorsión de como hablaban los indígenas, que lo interpretaban como lo interpretaban, y así aparecieron en diferentes documentos, ¿verdad? Seguimos en la siguiente. Otra pregunta que se me hace es: ¿cuándo se fundó Tijuana? Entonces está el 11 de julio de 1889 como la fecha oficial en que se fundó Tijuana. ¿Por qué se escogió esta fecha? En 1975 el 8º Ayuntamiento de Tijuana convocó a un simposium a investigadores, a historiadores, universitarios y público en general para encontrar, dilucidar cuál sería la fecha de la fundación de Tijuana. Se hicieron varias propuestas en octubre del 75 y hasta octubre del 76, después de haber estudiado todas las propuestas y las razones por las cuales proponían que fuera la fecha, se decidió que fuera esta fecha. ¿Por qué se decidió que fuera esta fecha? Porque en 1889, el 11 de julio, se sancionó el primer documento oficial, primer documento judicial en Tijuana, y ese documento tenía este plano. Este plano se lo solicitó el señor Santiago Argüello, que era el dueño de todas estas tierras, de Tijuana. Él vivía en San Diego, pero poseedor de muchas hectáreas, y con temor a perder terrenos o que los invadieran, en esos tiempos le pidió al ingeniero Ricardo Orozco que elaborara un plano, urbanizara una parte de su rancho para venderlo como terrenos, como lotes. Y entonces es así como hace este plano, pero lo curioso es que se asemeja mucho a la actual urbanización de Tijuana, porque esta es lo que es la Plaza Santa Cecilia,
Esta es la avenida Argüello, que se llama en aquellos tiempos, viene derecho hasta llegar al Palacio Municipal. Y todas estas calles son la primera, segunda, tercera, cuarta, todas estas son. Entonces este plano, a pesar de que es de 1869, se asemejó y la ciudad creció conforme a este plano. Es por eso que decidieron que este fuera la fe. Había habido otros asentamientos ya en la ciudad, pero eran asentamientos irregulares, asentamientos temporales, y por eso fue que se decidió que era en esa fecha la fundación de Tijuana. En esos tiempos, estamos hablando a principios, a términos del siglo antepasado, principios del siglo pasado, los turistas que venían a Tijuana, pero ¿qué había en Tijuana? No había más de unas aguas termales, que ahora es lo que es agua caliente, eran los baños, que se pasó de agua caliente a ser Valparaíso, que es donde las aguas sulfurosas que había, pero el ojo de agua estaba ahí en agua caliente y venían ahí. Y acostumbraban tomarse fotografías en la Mojonera. La Mojonera son estos monumentos de piedra que existen a todo lo largo del territorio nacional, en el límite con Estados Unidos. Aquí en Tijuana hay dos, este que está aquí en la línea donde está la vía del tren, y el otro está en Playas de Tijuana, allá atrás del Toreo, ahí lo pueden ver. Estos monumentos dice el límite del territorio nacional con Estados Unidos y la fecha y el número, todos están numerados a todo lo largo de la frontera con Estados Unidos, existen estos. Entonces los turistas venían y se tomaban la fotografía allí para comentar que habían estado en México, ¿verdad?, en otro país. Aquí vemos cómo cruzaban, vemos este señor que era William Rubin, un hombre de color, según yo considero que fue el primer promotor turístico de Tijuana. ¿Por qué? Porque él traía a los turistas desde San Diego, desde el Coronado y de partes de San Diego que venían, y los traía a los baños termales y a tomar sus fotos, y ese era pues su trabajo, traer estos turistas. Aquí vamos llegando, podemos pasar a la siguiente. Tenemos aquí unas postales de lo que era la avenida Olvera, hoy avenida Revolución. Aquí esta fotografía está tomada de la avenida, la calle Primera. Esta vendría a ser, aquí estaría el Hotel Nelson, es donde está ahorita ubicado, de la calle Primera a la Segunda, ahí está la esquina de la calle Segunda, y a la Tercera. No había más. Aquí están los primeros alumbrados que hubo en Tijuana. Los alumbrados estos fueron en 1906 con combustible. Estos eran, y aquí vemos la misma foto de la avenida Revolución. ¿Cuántos locales ven? Estos son fotos de 1906, esta quizá 1905 y esta un poquito más tarde. Esto era lo que era Tijuana en aquellos tiempos. No había más que unos 5 locales. Esta era la aduana, aquí estaba el correo, dos tiendas de curiosidades había, y es más, esto es lo único que había en la primera década del siglo pasado. Viene en esos tiempos, estamos hablando de los primeros 10 años del siglo, viene en 1911, que fue la invasión filibustera. Si alguien sabe lo que fue la invasión por extranjeros de la Baja California. En aquellos tiempos, los hermanos Flores Magón, que vivían en México, eran unos anarquistas del Partido Liberal Mexicano, y estaban en contra del presidente Porfirio Díaz. Y pues, como políticos les echaban, los metían a la cárcel, salían, y se vinieron estos dos hermanos a Los Ángeles. En Los Ángeles fundan un periódico, Regeneración, y se dedican a reclutar gente para armar entre comillas, un ejército y venir a invadir la Baja California, a tomar la Baja California, independizarla del país y a la larga anexarla a Estados Unidos. Ese era el plan de estos hermanos Flores Magón. En efecto, reclutaron gente, eran puros desertores del ejército de Estados Unidos, de la Marina, eran exconvictos, eran extranjeros, aventureros, y muchos de diferentes países. En realidad pocos mexicanos había. Y voy a hacer la historia más corta, porque cada historia de todo esto es otra plática, pero vamos a interesarlos en esto. En 1911 invaden Mexicali, las tropas de ellos, que eran aproximadamente 200 personas, invaden Mexicali, toman algodones, toman Tecate, y el 9 de mayo llegan a Tijuana. En Tijuana estaba el subteniente Miguel Guerrero, era el que estaba a cargo de la guarnición del destacamento de soldados, que no eran más de 15 o 20 soldados cuando mucho, y cuando saben que vienen los invasores,
mucha gente de Tijuana, algunos de la gente huyeron, se fueron a proteger a San Isidro, cruzaron a San Isidro, y los que se quedaron, que eran empleados del correos, de telégrafos, de la aduana, algunos comerciantes, se unieron al ejército, 40, 30 soldados que había, para defender la plaza. Efectivamente llegaron los invasores y sí, tomaron la plaza, mataron a casi todas las personas, que eran muy pocos, 20, 30 los que había. Mataron a estas gentes. El teniente Miguel Herrero fue herido, lo llevaron a Point Loma y después de ahí lo mandaron a Guadalajara. Esa es otra historia. Los invasores tomaron Tijuana, izaron una bandera y proclamaron como la República Independiente de Baja California. A tal grado llegaron que nombraron hasta presidente de la República, un tal Dick Ferris, un comediante payaso de Estados Unidos, un actor, lo nombraron presidente. Así es la historia. Llega un mes después, viene de Ensenada, que era la capital, el coronel Celso Vega con un regimiento de 400 soldados, ahora sí, viene y expulsó a estos invasores y los regresaron a Estados Unidos, y vuelve Tijuana, vuelve la Baja California a ser libre. Esa es la historia. Cada historia de lo que hablo hay otra historia atrás, que es con todos los datos y fotografías y muchas otras cosas que después lo podríamos pasar. Esos Flores Magón, no sé por qué serán considerados héroes, pero han de saber que la calle Sexta se llama Flores Magón, precisamente. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a ver el periódico, el San Diego Union, precisamente del 10 de mayo, el 9 de mayo de 1911, donde dice: Tijuana fue capturada, 25 muertos. Esta es la aduana, la avenida Revolución, sería esta, o avenida Lubera en aquellos tiempos. Aquí dice aduana, el edificio ese que vimos siempre en la primera postal, el primer edificio. Y aquí vemos ya los invasores que tomaron la plaza. Afortunadamente un mes nada más, estuvieron hasta el 22 de junio que fueron derrocados. Tenemos este monumento que muchos lo han visto allí en el Boulevard Aguascalientes, enfrente del antiguo toreo. Es el monumento a los defensores de la Baja California. Precisamente aquí están los restos de todos estos civiles y del teniente Miguel Guerrero. Incluso trajeron sus restos en el 56, los trajeron de Jalisco, y aquí fueron depositados junto a los de José María Larroque, Clemente Angulo, Miguel Mendoza, Padilla, todos ellos que son los nombres de los defensores civiles, que precisamente la colonia federal, que está pegado a la línea, todas las calles tienen el nombre de estos héroes. Sus restos están aquí. Algunas veces habrán pasado por aquí en un 11 de julio que cierran la calle para conmemorar. Se hace mucho tráfico, es porque cada año se conmemora a los héroes. ¿Verdad? Aquí vemos esta postal de la aduana. Aquí estaba la garita, por aquí cruzaban para ir al centro. Aquí está la mojonera, donde les decía yo que se tomaban la fotografía de los turistas, y todo esto vendría a ser lo que es Pueblo Amigo. Aquí se ve el río, y esta sería propiamente Tijuana. Aquí sería el centro. Aquí estamos hablando de los años 11, 15. En esos tiempos, después del 11, que siguió con normalidad, viene la ciudad. Va cambiando, va creciendo. Vemos los puentes. Este era el puente, antiguo Puente México, le llamaban la marimba. ¿Por qué le llamaban la marimba? Porque pasaban los carros y temblaba todo y sonaba todo, porque era muy rudimentario este puente. Aquí vemos que ya están construyendo otro puente. ¿Por qué? Porque empieza a llegar más turismo a Tijuana. Este es el puente que comunicaba con la avenida Revolución, ¿verdad? Seguimos adelante. Y tenemos, vemos que los turistas, como les digo, que cruzaban y se tomaban sus fotografías, les proporcionaban sombreros, zarapes, para ser el atractivo en aquellos tiempos en Tijuana. Vemos que desde los años 10 al 20 ya se tomaban fotografías en los burritos, y siempre había un banderín, siempre ponían un banderín, les proporcionaban un banderín que decía México o frontera México-Estados Unidos, y así es como el burrito. Quizá esto es ya tradicional porque en Tijuana sigue estando. Ahí son las fotografías. Vemos aquí compañía fotográfica de Tijuana, hacemos retratos mientras se espera, y ya se anunciaba. Aquí vemos como, si eso podemos mencionarlo como tradición, estos burritos. Esta es una foto de 1914 en la avenida Revolución. Aquí está la curiosidad Big Curious Store, que es en la calle Segunda. Ahí ya se tomaban las fotografías, les daban sus zarapes, su sombrero, y
una foto del 14, es de 1944, donde vemos ya los burritos pintados, que ya estaban rayados, entonces siguen, y la tradición continúa, porque a la fecha todavía, me imagino que algunos de ustedes se han tomado fotos también como recuerdo en estos burritos en la Avenida Revolución, todavía quedan algunos burritos y sigue siendo una tradición o una identificación de Tijuana. La Avenida Revolución, Olvera, va creciendo, sigue creciendo. Vemos aquí como la aduana, que decíamos desde un principio, y este es de la primera a la calle Segunda. Casi siempre las postales van a ser las mismas porque es lo único que había, ¿verdad? Esta calle era la única, no había más. Esta tienda aquí, esta es la esquina de la calle Segunda, es la Big Curious Store, que es donde se vendían todas estas postales, precisamente. Todas estas postales ahí se vendían en esta curiosidad, y vendían los zarapes, sombreros, y manteles y todo tipo de artesanía. Vemos ya en los años posteriores cómo va continuando, sigue siendo la calle Primera, y venimos hasta la colonia Morelos, se supone ya a la vuelta, y este es el edificio comercial que todavía existe, y en la calle Segunda, contraesquina del viene siendo este edificio, aquí, adelante. Pasan los años de 1911 y en Estados Unidos estaban prohibidas desde el 1912 las carreras de caballos, prohibieron las carreras de caballos, las peleas de box y las apuestas. Entonces en Estados Unidos no había esto. Un promotor de boxeo, James Kofrod, de San Francisco, él tiene la idea de venir y hacer un hipódromo aquí en Tijuana. Entonces viene y se une con algunos inversionistas y inaugura el primer hipódromo. Este primer hipódromo, cuando se inaugura, Tijuana tenía 1,000 habitantes. 1,000 habitantes entre ganaderos y agricultores, y como vieron en la Avenida Revolución 5 años antes, pues no había nada realmente. Pues él construye este hipódromo y dice que Tijuana iba a ser reconocida en todo el mundo porque el hipódromo iba a ser el más grande y más famoso. Así lo dijo en 1916, inaugura el hipódromo. ¿Cuánta gente cree que vinieron a la inauguración? Vinieron 10,000 gentes. Tenemos fotografías de esa, en las pláticas de los hipódromos vienen todas esas fotos. 10,000 gentes vinieron a la inaugurar este hipódromo, que en una ciudad, un pueblo que no tenía ni 1,000 habitantes ni comercios. ¿Quién va a atender a todas esas gentes? ¿Quién les vende agua? ¿Quién les vende comida? Para mí, en lo personal, considero que allí es donde empieza el crecimiento de Tijuana. Ahí es donde empieza a poblarse Tijuana. ¿Por qué? Porque vienen los mismos norteamericanos a hacer sus negocios, a poner comercios y a poner todas esas para atender a esta gente. El hipódromo abrió todos los días, fue un éxito, todos los días abría. ¿Por qué? Porque tengo programas en los cuales dice martes y viernes entran las damas gratis. Quiere decir que abría toda la semana. Póngale que no venían los 10,000 gentes, pero vendían 2,000, 3,000. Los asientos eran para 3,500 personas sentadas. Es lo que había de capacidad. Entonces seguía viniendo, y a raíz de allí, digo yo, que empieza a crecer Tijuana. Aquí vemos una postal de ese hipódromo, ya vimos en el anterior, y esta es la explanada nomás. Los asientos acá eran para 3,000 gentes. Entonces estamos hablando de este hipódromo que se inauguró en 1916, y vemos todo esto. Acá es la Colonia Libertad, aquí venía de la vía del tren. Exactamente aquí están ahorita los edificios de New City, los edificios que están exactamente en los terrenos del hipódromo, ahí es donde está pero esta es la gente que venía en esos tiempos, del 16 al 29, que sigue este hipódromo. ¿Por qué digo que venía tanta gente? Pues esta postal que tengo la puse porque me decían que no podía venir tanta gente. Este es el Casino Monte Carlo, estaba enseguida del hipódromo. El hipódromo estaba aquí a mano izquierda, pero vemos cómo la gente venía, a pesar de que es el casino. Lo interesante de esta fotografía es, vean de dónde viene la gente. Desde aquí es la garita, de aquí viene la gente, y ustedes ven cómo viene la gente. Me imagino que aquí se vendía el programa o la entrada al hipódromo, cruzaban y se iban enseguida al hipódromo. Pero la gente venía porque el tren los dejaba, venían en tren y llegaban a la garita, y de ahí a pie al hipódromo. Entonces esto es la gente que venía en tren, venía en autobús, y aquí los automóviles que estaban estacionados frente al Casino Monte Carlo. Enseguida estaba todavía el estacionamiento del hipódromo, para que vean lo que venía de gente en aquellos tiempos
a Tijuana. Entonces, continuando, vemos ese señor que dijo que el hipódromo iba a ser el más famoso en el mundo, dijo que cada año iba a ser un handicap que se iba a llamar con su nombre, Cofrod, de $25,000 empezó, y luego dijo que cada año le iba a aumentar $10,000 de premio para el caballo ganador, y hasta llegar a $100,000. Por supuesto que nadie le creía que iba a haber una carrera de $100,000, y las más caras en Estados Unidos, Nueva York, en el este, eran 20, 25,000, cuando mucho, 15,000, $10,000. Pues el $10,000 cada año. Aquí vemos las portadas de los programas de 1926, 27, como 65,000, 75,000, 85,000, hasta llegar efectivamente a los $100,000. Y en los 100,000 pues no había ningún hipódromo en ninguna parte, unas carreras de esa envergadura. Vinieron muchos caballos que venían de Estados Unidos, del este, incluso en tren llegaban precisamente para competir en este hipódromo. Eran los más grandes, el más grande en aquellos tiempos. Estamos hablando de 1916 a 1929. En 1919 se promulga en Estados Unidos la ley Volstead, que es la ley seca, la ley en la cual se prohibía la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Entonces esa ley prohíbe el licor allá. Entonces pues nuevamente el éxodo de americanos de allá para acá vienen a abrir cervecerías, vinaterías, destilerías, y abrieron muchas bodegas de vinos, mucha fábrica de vinos y muchas cosas. Precisamente el Cañón Johnson se llama por un señor Johnson que tenía una vinatería donde se le da cheto, pero muchos se abrieron, y entonces se vendía ahora las postales que eran de Tijuana. Ahora estas eran las postales donde se promovía y se decía que aquí sí había licor. Entonces venían miles y miles de turistas a la diversión. Como aquí se había estaban permitidos los juegos de azar, pues había muchos casinos, muchas cantinas. Si alguien oyó alguna vez que la leyenda negra de Tijuana, pues a eso se referían, a que había muchos bares, muchas cantinas, muchos casinos, porque era lo que estaba prohibido allá, y los mismos americanos abrieron todos esos negocios. Entonces eso era lo que se promovía, y les ofrecíamos lo que no tenían allá, ¿verdad? Entonces estas son las postales. Vemos muchos tipos de postales donde se anunciaba pues precisamente que aquí había licor, y sí es la demanda. Todo esto era lo que continuábamos. Estamos hablando de la ley seca en aquellos tiempos, y hablando de la ley seca, estamos hablando de 1929. En 1926, el general Abelardo Rodríguez, que era el gobernador del distrito de aquí de Baja California Norte, se asocia con dos inversionistas americanos de mucho dinero, y tienen el proyecto de hacer un hotel en Tijuana, un hotel tan grande. Si ahorita les llaman de 5 estrellas, ese sería de 10 estrellas, sin exagerar. Ese proyecto constaba de hacer un hotel que tuviera un galgódromo, que tuviera un casino, que tuviera un balneario, que tuviera un campo de golf, que tuviera un hipódromo y que tuviera un aeropuerto. Imagínense, en 1929 hacer ese proyecto, cuando era el tiempo de la depresión en Estados Unidos, era el tiempo de mayor pobreza en Estados Unidos. Pues bien, hacen ese proyecto, y aquí está una postal. Esta es una rampa de llegada que todavía existe, del Boulevard Agua Caliente, aquí abajo. Entrabas, aquí era una glorieta, y este es el casino, el Salón de Oro, el casino. Este es el hotel, este es el balneario, la alberca, baños turcos, sauna, vapores. Esta era la cochera, el estacionamiento para guardar los automóviles. Aquí está el galgódromo, los búngalos, y un avión que iba a llegar aquí al aeropuerto que estaba enseguida. Entonces este proyecto realmente se llevó a cabo, un hotel que tuviera todo eso. Tuvo tanto éxito el primer año, que se inauguró en el 28, tuvo tanto éxito que le pidieron los socios al arquitecto McAllister que hiciera más grande el hotel, y dijo: no, tendríamos que parar, cerrarlo, mejor es más fácil hacer búngalos. Y hicieron todo este conjunto de búngalos de 2, 3 y 4 recámaras para aumentar la capacidad del hotel. Tenemos, adelante, aquí vemos algunas postales en la plática que tenemos sobre la presentación sobre hotel y casino Agua Caliente. Más específicamente hablamos de todos estos temas. Aquí nada más les quise presentar algunas fotos o postales de ese proyecto, que esta era la entrada al hotel, esta era la entrada al balneario, a la alberca, esta es la entrada al club de golf, que es lo que actualmente es el campestre.
Este es el galgódromo, que estaba donde después fue la Escuela Hidalgo, y enseguida los búngaros, y este es el hipódromo. Todo este proyecto que sí se hizo en 2 años y continuó. Adelante seguimos con, estos son los interiores, este hotel que fue uno de los más grandes y lujosos del mundo, siempre menciono muchas cosas que fue el número 1 en el mundo. Tijuana. Vemos, este era el vestíbulo para entrar a la alberca. Aquí estaba la alberca enseguida, y aquí eran los, adelante, que eran los baños, sauna y vapor y todas estas cosas. Este era el interior de eso, y este es el interior del casino, la barra al fondo, mis mesas. Este es el salón de oro que le llamaban. El casino son parte de lo que era el proyecto del hotel Aguacaliente. Vemos lo que era su propio aeropuerto. Este es, aquí donde está estacionado, estos eran aviones trimotores, eran taxis que venían al casino de Aguacaliente, taxis que venían de Los Ángeles, de Lakeside, de San Diego. 3 llegadas tenían aquí, taxis Maddox se llamaban. Este está estacionado donde ahorita es el restaurante del Gorro, el Sombrero, el Potrero, el restaurante del Potrero. Ahí era la pista. Aquí se ve la Torre de Aguacaliente, que es donde está ahorita el monumento al libro, frente al campestre. Este era el aeropuerto, por eso se llama ahí Colonia Aviación, precisamente era la pista de este aeropuerto. Vemos la gente que venía aquí al hotel y al campo de golf. Aquí vemos este señor todavía con su gorro y sus gogles de aviador. Venían en su propio avión a jugar golf. Aquí vemos la Torre de Aguacaliente, está aquí. Entonces la gente venía a jugar golf aquí a este hotel, casino, hipódromo, galgódromo y todo. Eso es en la plática de historia del casino, tenemos todas estas cosas. Adelante, tratamos de ver el hipódromo. Eso fue el 28, en el 29 se inaugura el hipódromo, y aquí anuncian la carrera de $140,000. Esta fue porque aquí fueron $100,000 netos para el caballo ganador. Los 40 eran los que se repartían entre el segundo, tercero y cuarto lugar, pero esta era la inauguración en 1929 al 30, como anunciaban ya las carreras grandes. Los turistas seguían viniendo, ya venían los marineros, muchos marineros, porque pues San Diego ya era ya la base naval más grande de Estados Unidos. Entonces llegaba un barco de los de guerra, mantenimiento, algo, y traían de tripulación más de 1,000 marineros, y pues les daban asueto una semana o algo. Todos se venían a Tijuana. Tijuana estaba lleno. Cuando yo estaba chico recuerdo miles de marineros que había, todos con sus uniformes azul marino o blancos, pero miles y miles que venían porque pues después de andar 1 mes, 2 meses en alta mar, 3, los soltaban aquí y se venían a Tijuana. Adelante. Tenemos aquí en los 60s, hablamos del primer hipódromo, el segundo que hizo con el Hotel Aguacaliente, y en el 35, que es cerrado y clausurado, se vuelve a abrir, cierra, y en 1947 dan la concesión a un señor italiano-americano, don Juan Alessio, y él lo remodela y lo convierte también en galgódromo, instala un galgódromo adentro, y eso viene siendo el tercer hipódromo, el cual posteriormente se quema. Hablando de esto es en los 60s, hablando de los 60s, aquí vamos a hacer un paréntesis que me pidieron platicar unas anécdotas, unas vivencias. En los 60s yo ya trabajaba en el hipódromo. Yo empecé a trabajar desde los 50s. En el hipódromo yo empecé vendiendo popcorn, palomitas, y luego trabajé en las dulcerías. Muchos miembros de mi familia trabajaron en el hipódromo. Mi padre trabajó allí, era cantinero, y desde muy chico yo empecé a ir desde como los 8 años al hipódromo con mi padre, y me aficioné tanto a las carreras de caballos, me encantaron, que era un sueño para mí. Mi sueño era ser jinete, y yo dije, voy a ser jockey. En esos años trabajando, yo ya había ingresado a secundaria, y le dije a mi padre que quería ser jinete, que me iba a ir a las caballerizas a ver cómo aprendía. Y me dijo, no te preocupes, tenemos un tío ahí que es entrenador de caballos, te voy a presentar con él para que él te enseñe. Y efectivamente me presentó con mi tío, y ya después me di cuenta que también había historia allí. Este hombre fue el primer jinete mexicano que hubo, primer jockey en 1939, corrió aquí en Estados Unidos, y en ese tiempo ya era entrenador. Entonces fuimos para que me enseñara. Aparentemente habló con mi padre, lo vamos a enseñar, pero pasó mucho tiempo. Mi tío enseñó a muchos otros jinetes famosos en Estados Unidos, y a mí no me enseñaba. Puro era limpiar establos y lavar caballos, pasearlos, bañarlos, y puro trabajo duro. Después supe que querían que me enfadara, por supuesto.
Y no me daba hasta que le dije a mi tío, ya pasaron 2, 3 años y yo estoy en donde mismo, ya enseñaste varios jinetes, me voy a cambiar de cuadra, voy a ir con otro entrenador. Y pues fue con mi padre y le dijo, oye, tu hijo se va a cambiar de cuadra, hasta aquí ya está conmigo. Me imagino que le dijo, yo ya cumplí, porque a los 3 días me dice mi padre, ¿sabes qué? Te vas a ir a estudiar a Guadalajara. Y ¿por qué a Guadalajara? Pues si estoy en prepa, estaba yo en primer año de prepa, medio año, le digo, no voy a perder un año. Sí, vas a perder un año. Pero ¿cómo me voy a ir a estudiar? Y los papeles, yo te los mando. Y ropa, Belis, yo te los mando. En aquellos tiempos, los padres, al menos si hubiera de una sola palabra, lo que él dijera, porque yo lo digo, y se acabó. Pues efectivamente, una semana después salí en el avión, por primera vez me subí a un avión y llegué a Guadalajara. Era medio año, llegué a la casa de un amigo de mi padre, ahí me hospedé, y medio año me la pasé yendo a la biblioteca del consulado americano a leer los resultados de los periódicos de las carreras de caballos en California. Agarré libros de la enciclopedia de caballos y hípicos y me pasé 6 meses tomando apuntes en la biblioteca. Pues no conocía a Guadalajara, no conocía a nadie, y así seguí con mi afición del hipódromo. Después me inscribí en preparatoria y seguí. Al terminar la prepa le pregunto a mi padre, ¿qué quieres que estudie? Se molesta mucho porque me dice, el que tiene que saber eres tú. No, yo no, yo voy a ser jockey, yo no voy a estudiar. Si estudio es por ti, así que dime qué quieres que estudie. Total, que era problema, ¿no? Y nunca me dijo, y yo no sé por qué, para el destino, me inscribí en medicina. Estoy en medicina, estudiando medicina, y a media carrera muere mi padre. Yo sigo allá, trabajo, termino la carrera y regreso a Tijuana, a mi tierra, y pues sin trabajo y sin nada, tiempos de lluvias, total que aquí casi me moría de hambre. Un día un pariente me dice, fíjate que el doctor del hipódromo me dijo que se va a retirar, ¿por qué no vas y preguntas a ver si tú trabajas allí? Pues claro que sí, dije, y ahí voy al hipódromo inmediatamente a hablar con el jefe de personal, Mario Rodríguez Nolasco. Y voy y le digo, ya lo conocía yo porque yo mi vida, yo de niño trabajaba allí, ya lo conocía él y me conocía. Y yo le digo, oye Mario, me dijeron que el médico no va a trabajar, que hay oportunidad de entrar. Dice, yo no sé nada, a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Dice, vente en la noche, que son las carreras de galgos, y vamos y hablamos con él. Perfecto, en la noche voy. Y le digo, aquí estamos, bueno, vamos a la enfermería a hablar con el doctor. Y no se me olvida que íbamos cruzando el hipódromo, la explanada del hipódromo, y llegó un miembro del sindicato Alba Roja, un directivo, y le dice, Mario, aquí están las llaves de la enfermería, las mandó el doctor, dice que hoy ya no va a trabajar. ¿Cómo? ¿Que hoy? ¿Y eso por qué? Dice, oye, esto está muy raro, nadie sabe, ¿por qué no va a trabajar? No sé, nomás las mandó. Ni él se presentó, nomás dijo que ya no viene. Bueno, dice, pues muy, muy extraño. Pues fuimos a la enfermería, abrió, me dice, bueno, pues esta es la enfermería, pero pues no hay médico, ¿te quieres quedar a trabajar? Bueno, pues dijimos, esto era lo que quería, claro que sí. No, pues me quedé esa noche. Oye, espérate. No, espérate, así me dijo, no se me olvida. Oye, cabroncito, si tú ni eres médico, ¿por cómo no? Si aquí andabas trabajando hace 1, 2, 3 años, si yo te conozco, si que aquí, ¿cómo que médico? ¿De cuándo? No, ya estudié y todo. Mañana me traes tus papeles para saber de veras que si eres médico o no. Sí, claro que sí. Al día siguiente le dio los papeles y efectivamente, pues, desde entonces, 1973, trabajé como médico oficial del hipódromo hasta la fecha, hace unos pocos años. Y entonces, en esos tiempos, el hipódromo se estaba reconstruyendo porque se incendió en el 71, que esa es en la historia de los hipódromos, y 6 meses después se inauguran las carreras de caballos. Perfecto, entonces yo ya trabajo allí, pues se abren las carreras de caballos y yo como médico oficial del hipódromo que tenía que atender a todos los jockeys, a todos los trabajadores y a todo el público. Fabuloso, pues imagínense, es indescriptible la sensación o lo que sentí cuando como médico voy al cuarto de los jockeys, que yo podía entrar al cuarto de jockeys, pues era el médico de ellos, y saludarlos y verlos, y aquellos que eran mis ídolos, y yo fanático de todos ellos, que buscaba para pedirles autógrafos, y quería tomarme la foto, recortes de periódicos, eran mis ídolos, era lo más grande que podía haber para mí, los jinetes. Y llego al cuarto de jinetes como su médico, ahora ellos me admiraban a mí, es algo increíble, esas sensaciones, ya me hablaban de usted, y me hice amigos, toda la vida seguí trabajando allí, 30 y tantos años, me hice amigo de los jockeys,
ya iba a las caballerizas, me aficionaba a la fotografía y tomé miles de fotografías a los jinetes, a los caballos, a las carreras, a los entrenamientos, mucha fotografía que tomaba. ¿Dónde? Muy bien, entonces así fue como fue eso. En esos tiempos se cierran las carreras de caballos y hago un libro, escribí el libro Historia de los 4 hipódromos, en la cual está el primer hipódromo, el segundo, tercero y cuarto.